Pues algo de lo que vamos a ver el día de hoy es eh, una pequeña palabra que pues escuché y que realmente am, es importante para nosotros tenerla clara y poder tener identificado lo que es en nuestras vidas o lo que va a ser en nuestras vidas el gozo del Señor, ¿no? Poder ver lo que la vida del creyente o en donde nosotros como cristianos vamos a tener puesta nuestra mirada para poder de esta manera tener el gozo del Señor. ¿Acaso como nosotros como cristianos, nuestra vida, toda la vida de nosotros es puro gozo o está inundada en gozo? Esa sería una pregunta con la que iniciamos el tema de hoy. ¿Acaso es así? En nuestras vidas todo es gozo, siendo que en el Señor deberíamos de tener el gozo del Señor, que es y representa la fortaleza del creyente. Pero la realidad es de que no es así. En la vida del creyente no todo es gozo. Pasamos por momentos difíciles en los cuales sabemos que siempre está el Señor con nosotros, de nuestro lado. ¿Para qué? Para sacarnos, para llevarnos a victoria en Él. Y lo que sí también vamos a ver de manera breve, cuáles son las causas de gozo que podemos estar teniendo para nuestras vidas, mismas que no son las que deben de ser, y debemos asegurarnos que el gozo de nuestra salvación esté en un hecho. Vamos a ver en el libro de Lucas, algo de lo que está descrito aquí es un suceso cuando el Señor Jesús manda a sus 70 de dos en dos a compartir, a predicar el evangelio, este evangelio que es de que el reino de los cielos se ha acercado y de que en Jesús había perdón de pecados. Entonces, en Lucas 10:17 vamos a leer para tener contexto hasta el 10:20 con el fin de que veamos qué es lo que dice Jesús, en dónde tiene que estar el gozo tuyo y el gozo mío. Amén. Entonces leemos: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ven? ¿De qué es de lo que tú y yo nos debemos regocijar según dice el Señor Jesucristo? De que tu nombre y el mío y de tu familia están escritos en el libro de la vida. Esto es en los cielos. La fuente del gozo, del regocijo en tu vida no debe de ser el trabajo, no debe de ser incluso la misma familia, no debe de ser incluso la salud, no debe de ser el carro nuevo, la televisión nueva, no debe ser la nueva temporada de Netflix. O sea, realmente el gozo, el regocijo, todo aquello que en nuestra vida trae un regocijo, un gusto. El punto es, ¿qué es lo que realmente debe traer en nuestras vidas
el regocijo o el gozo, es que tú y yo hoy hemos sido rescatados. O sea, tú y yo fuimos librados de un espanto muy grande. La fuente de nuestro gozo en nuestra vida debe estar puesta en la salvación que hemos recibido a través de poner nuestra fe en Jesús. Es como despertarnos de todo lo que está pasando, a ver, y poniendo en contexto nuestra vida y decir, a ver, lo más importante es que tengo al Señor en mi vida y que por tener al Señor en mi vida, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y lo que debe causar en nuestros corazones el regocijo, el gozo y hacer aún fiestas, como dice la Escritura, que en los cielos se hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Esto es por alguien que se voltea de su vida sin Dios y se voltea para tomar en cuenta a Dios en su vida y caminar con Cristo. Dice la Escritura que hay fiestas y gozo y regocijo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces, poniendo en perspectiva la vida de gozo, la vida de felicidad en nosotros, tiene que ser es que nosotros hoy somos perdonados y tenemos en Jesús la vida eterna y que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Eso es importante. Todo esto es un hilo que se va descubriendo cada vez más, mientras más estudiamos, mientras más estamos en la presencia del Señor buscándole, nos damos cuenta que toda la enseñanza de Jesús tiene una sincronización, tiene una armonía, que todo termina en qué es lo más importante. Por eso el Señor Jesús decía que todo aquel que no aborreciera a su padre o madre no era digno de él. Pero aquí, cuando hablo de aborrecimiento, esa palabra en específico, en el contexto o en el original, lo que decía el Señor Jesús es que, o sea, que si tú tenías en mayor estima a tu padre o a tu madre antes que él, no eras digno de él. Esa palabra en el original lo que significa es amar menos. O sea, si tú al Señor Jesucristo, si no hay nada en tu vida, o sea, si hay algo más bien en tu vida que es más importante que el Señor, que es más importante que seguir a Jesús, entonces no eres digno de él. O sea, de ese tamaño está el ser seguidores de Jesús. Jesús hablaba acerca de que nosotros no deberíamos hacer tesoros aquí en la tierra, sino que nuestros tesoros tenían que estar puestos en los cielos. Y es por esto precisamente, porque nosotros tenemos la promesa de ser despertados el día que venga el Señor Jesús. Él nos despertará con voz de mando y trompeta de Dios. Y este es el motivo de nuestro gozo. Y nosotros debemos procurar en la medida de lo posible, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, que nuestra familia y las personas que están a nuestro alrededor conozcan esta verdad de que en Jesús tenemos perdón de pecado y vida eterna. Y eso es algo que ayer yo compartía un poco sobre la comisión que quedó escrita en Mateo, que quedó en Marcos y hablaba de que en Lucas también. Y vamos a ver aquí en Lucas cómo está la comisión. En Lucas 24, 45 al 47 dice así: entonces les abrió el entendimiento. Esto es que Jesús se aparece a sus discípulos estando cerradas las puertas donde ellos estaban y vamos, hay algunas descripciones donde todavía algunos de ellos no creían y les demuestra que él estaba vivo y estaba resucitado de tal manera que hasta les hace la pregunta de que tenían algo de comer. Entonces le dan un pez y pan asado y miel. Él lo toma y come delante de ellos. Y entonces aquí ya les empieza a explicar. Esas son las palabras que les había hablado estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí Jesús les empieza a explicar
que era necesario que se cumpliera lo que está escrito en el libro, en el Pentateuco, en los escritos por Moisés, en los Salmos. Era necesario que eso sucediera. Y aquí es donde en el 24:45 Lucas dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La resurrección de los muertos. Así era necesario que sucediera. Cuando en la vida de ellos, después de que pasó la crucifixión, muchos de ellos, dice la escritura, que estaban tristes, estaban desolados. Vemos en mismo Lucas el pasaje cuando ellos van camino a Emaús y el Señor se les aparece y van tristes, van decepcionados, siendo que el Señor Jesús ya les había dicho que el motivo de su regocijo, de su gozo, estuviera en la certeza de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y a nuestras vidas muchas veces vienen situaciones y circunstancias que nos entristecen, que nos quitan el motivo del gozo, porque las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que no entendemos aún, nos hacen estar tristes, sin saber que el Señor tiene el control de todo. Y no solamente eso, lo más importante, el motivo de nuestro gozo debe de ser que nuestro nombre está escrito en los cielos. Porque a veces, repito, el gozo que podemos tener o el regocijo está en el trabajo que Dios me ha bendecido y tengo, gracias a Dios, este trabajo, y pues gracias a Dios pues sale y puedo pues bendecir a muchos y pues me va bien y gloria a Dios. No, pues gracias a Dios estoy bien de salud, libre de COVID, gloria a Dios. Gracias a Dios, el Señor me bendijo con este carro y pues gloria a Dios. El motivo de tu gozo y mi gozo no sean las cosas que están alrededor de nosotros, que no sean las mismas bendiciones que el Señor nos ha dado, sino de lo que tú y yo nos debemos de regocijar, es de que tu nombre, mi nombre, está escrito en el reino de los cielos. Es poner en perspectiva lo verdadero. Lo verdadero. Y no estoy diciendo que lo que está alrededor a través de las bendiciones de Dios no sean motivo de gozo, pero a lo que yo voy es aquí, el contraste de cómo el regreso de los 70, de los discípulos, que Jesús manda de 2 en 2 para que anuncien las verdades de Él, que sanen enfermos, que echen fuera demonios. Ellos llegan en un tiempo de victoria, regocijados, gozosos, con fuerza, gozosos. Ellos regresan y le dicen al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Pero no te regocijes de que los espíritus se sujetan. No te regocijes de que las cosas están viento en popa en tu vida. No te regocijes de todo esto, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El motivo de nuestro gozo es que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos y que seremos levantados con el Señor Jesús. De que Jesús prometió que el que cree en Él, aunque, o sea, tendríamos la vida eterna. Todo el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. La resurrección en el Espíritu de Dios levantándonos para estar en la presencia con Él. Entonces, lo importante de tener claro y presente que el motivo de nuestra
nuestro gozo y nuestro regocijo debe ser que tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida, porque es lo único que tiene mayor peso y valor. Vayámonos a otro ejemplo de perspectiva. Otro ejemplo en perspectiva es: tú vas en tu automóvil y chocas y pierden la vida a muchas personas. Y tú no. Y eres hallado culpable. Y el resto de tu vida es para cadena perpetua. Todos tus sueños, todo lo que tú puedes tener, se va al hoyo. Pero aparece una persona y la justicia demanda que tú seas puesto en prisión de manera perpetua. Pero llega una persona y dice: yo me quedo en lugar de él, yo asumo toda la responsabilidad, y por algún motivo te acepta y tú quedas libre de todos los cargos que tenías de asesinato, de todo lo que es. Y tú alcanzas la salvación en esta tierra, en este mundo, para ser libre y continuar con tu vida. Cuando tú y yo, poniendo en perspectiva, éramos, lo que merecíamos era estar encerrados de manera perpetua en una prisión. Somos liberados, libres, sin cargo alguno. Esto creo que tiene mayor peso que cualquier cosa que puedas tener en tu vida. O sea, una situación donde ya tu caso fue perdido, pero que alcanzas una libertad. Ese es un ejemplo para poner una perspectiva de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Nosotros estábamos destinados por el simple hecho de cómo caminábamos lejos del Señor y sin tenerlo en cuenta, a una vida lejos del Señor. Pero en Jesús, tú y yo fuimos perdonados de todos los pecados. Todos tus pecados, cuando tú pusiste la fe en Jesús, fueron perdonados. Y en ese momento fuiste hallado justo delante de Dios, y Dios te dio una nueva naturaleza. Y esa naturaleza, Dios puso en ti su presencia a través de su Espíritu Santo, mismo Espíritu Santo que te adopta como hijo. Y ahora somos hijos de Dios. Cuando no éramos nada, ahora somos hijos de Dios. Y sabemos que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y ese es el motivo del gozo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Ese es el motivo del gozo que tú y yo debemos de tener en nuestra vida. Entonces decíamos, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí viene la comisión. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el llamado que tú y yo tenemos. Esa es la comisión que nosotros tenemos, así como esos 70 que fueron y estaban contentos porque los demonios se sujetaban a ellos, sanaban, ponían las manos sobre los enfermos, todo les iba bien. Pero el Señor Jesús les dice: no te regocijes, que tu gozo no esté puesto ¿en qué? En estas cosas, sino en que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Y con lo que yo les decía, hay que identificar en dónde tenemos puesto nuestra alegría, nuestro gozo. Por supuesto que es en el Señor, yo lo sé, porque como cristianos así es, pero a veces no tenemos en perspectiva lo más importante. Y como decíamos, no, la vida del cristiano no es puro gozo. También hay momentos de tristeza, como cuando estos discípulos, les digo, después de que fue crucificado, caminaban derrotados, pensando que todo se había acabado,
porque habían crucificado al maestro. Y es cuando el Señor se presenta a cada uno de ellos y les da ese fuego, esa pasión nuevamente por seguir creyendo en Él. En 2 Corintios 7, 9 al 10, el contexto, ahora se les explico, pero les voy a decir esto para que vayamos a donde queremos. Dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Aquí viene la parte que me interesa que atendamos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tenemos que estar atentos, mis hermanos. Número uno, que el contexto de nuestro gozo y nuestra felicidad no sean las cosas o las mismas bendiciones que el Señor nos ha dado, sino que sea el hecho de que Jesús murió por nosotros y por Él tenemos vida eterna y nuestros nombres están escritos en el cielo. Pero por el otro lado, también cuando nosotros estemos en un tiempo de tristeza, debemos de saber que la tristeza que viene de parte del Señor es la que produce el arrepentimiento para estar delante de Él bien. Y esto es lo que va a suceder en el caminar con Cristo. El Señor nos va a reprender a través de su palabra y nos vamos a sentir tristes quizás. Pero esto es con el fin de que nosotros seamos hallados justos. Es la reprensión que viene del Padre. Dice la Escritura también, con referencia a cuando nos sentimos tristes, dice en Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nos ama y trae disciplina a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, que nos redarguye, a través de la palabra, a través de circunstancias incluso. Dios quiere traer sobre nuestras vidas una disciplina, una tristeza para salvación quizás, una tristeza para arrepentimiento, de que nos equivocamos y el Espíritu Santo nos redarguye, pero nos arrepentimos y tomamos de su gracia. Y en esa gracia somos restaurados y vamos a más. Por el otro lado, la parte que nosotros debemos de tener cuidado es de la tristeza del mundo. ¿Y cuál es la tristeza del mundo? La tristeza del mundo es esta, mis hermanos. Son todas las cosas materiales. Es a lo que yo voy. La tristeza del mundo que nosotros tenemos que identificar en nuestra vida son las cosas que de manera material nos dan el bajón. La pérdida del mismo trabajo, que hace que muchos se depriman, que estén mal. Y eso es lo que puede causar, en algunos casos de aquellos que no conocen la verdad y el amor de Dios, a suicidios, problemas. Esa es la tristeza del mundo, porque están arraigados a las cosas. Y cuando no las tienen, cuando las pierden, se caen. Por eso el Señor nos quiso ser fuertes, que nosotros tengamos nuestra confianza y nuestro amor sea en Él. Como yo les decía, todo aquel que no aborrece padre o madre no es digno de mí. Y ya expliqué que el aborrecimiento simplemente es que no puede estar antes que Dios la madre y el padre, ni la esposa ni el hijo, ni los bienes materiales, ni nada. Dios, con que tengámonos por servidos con tener al Padre en nuestra vida, con saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, con vivir y caminar para Él. Es lo más importante. Y después, por supuesto, el amor de Dios ya instalado en nuestra vida. Dios primero, luego nuestra familia, luego el orden de Dios en nosotros. Entonces, por ejemplo, el hijo pródigo, aquel que
que pecó contra el Padre, que pecó contra Dios, pecó contra su Padre y pecó contra Dios, porque menospreció la vida de su Padre, diciéndole, dame mi herencia y me la voy a gastar. O sea, ni siquiera estaba muerto el Padre. Le estaba diciendo, Padre, para mí no eres importante, pero esta bendición de la herencia que tengo es importante. Y se fue y la gastó. Pero luego de que el Señor trae un arrepentimiento, volviéndose en sí, se da cuenta, estando con los cerdos, que en la casa del Padre hay abundancia de alimentos y él allí mendigando el pan. Cuando él regresa, él se ordena su visión y dice, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Permíteme ser, aunque sea como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí es donde está el arrepentimiento que el Señor trajo sobre su vida a través de la aflicción del tiempo, cuando lo perdió todo. Dios le permite ese arrepentimiento. Y aquí vemos cómo él primero actuó mal, pero luego el Señor trae sobre su vida la gracia del arrepentimiento a través de la aflicción. Y vemos también cómo el otro hermano se siente triste y enojado porque su hermano volvió y lo están tratando como haciéndole la gran fiesta. También vemos aquí la actitud incorrecta de que no ama al que tiene necesidad, sino que tiene envidia porque todo lo que tiene quiere que sea para él, o sea, quiere como la atención. Y a veces esas cosas y esas actitudes son las que debemos de estar atentos. Otro ejemplo, ya para terminar, está Jonás. Jonás, aquel profeta que Dios le llama y que vaya a Nínive, para que predique que viene juicio de parte de Dios, para que se arrepientan, y él se rehúsa. ¿Por qué se rehúsa? Porque en su corazón él tenía enojo contra esa nación porque los maltrataba a los judíos, a los hebreos. Pues Dios cuando le dice, ve y declárales que habrá juicio, cuando ya por fin obedece después de que es enterrado en una ballena, en un pez grande, cuando ya va él y obedece a Dios, predica, proclama el juicio de Dios y toda Nínive con el rey se arrepienten. Y luego él se para desde arriba para ver lo que hacen y esperando el juicio de Dios, porque lo que él quería era ver la destrucción de Nínive. ¿Qué sucede? Se enoja con Dios. ¿Por qué se enoja con Dios? Porque él quería ver el juicio. Se enoja con el Señor porque el Señor les concedió el arrepentimiento. Entonces aquí Dios le enseña algo. Él va y un día caluroso hace que de la noche a la mañana crezca una planta, una calabacera, dice la Escritura, y que le da pues sombra y él está feliz porque está fresco. Y en el lapso de un día, ¿qué pasa en el lapso de un día? Muere la calabacera. Se levanta enojadísimo diciendo, mejor es la muerte para mi vida. Esto se deprime, se pone triste. ¿Y qué es la raíz de esa tristeza, de esos enojos? Que no está poniendo su atención en lo que Dios ha hecho en él y en su vida. Ha puesto su atención y su amor en las cosas materiales. La bendición que vino de parte de Dios, amó más la bendición. Cuando ya no la tenía, se enojaba y se sentía mal, se sentía morir, mejor quiero morir. Esa tristeza que produce muerte está por estar arraigados a las cosas materiales en el mundo o por no tener al Señor en nuestra vida. Para terminar, mis hermanos, lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que pongamos en perspectiva correcta nuestro motivo de gozo, y es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos. Nada a nuestro alrededor debe de ser el motivo de nuestro gozo como tal, sino solamente el Señor.
o sea, todo es pasajero. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. El Señor nos quiere llevar a que crezcamos. El Señor quiere abrir nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, lo que realmente es importante. Y el llamado que tenemos de predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las personas que están a nuestro alrededor. El Señor tiene cuidado de nosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros y nos va a guardar. Va a guardar nuestra entrada, nuestra salida y va a proveer el alimento, el vestido a cada uno de nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Confiemos en el Señor y que la fuente de nuestro gozo, la fortaleza que es el gozo del Señor, nuestra fortaleza esté en su gracia y su amor, porque Él nos ha dado el perdón y la vida eterna. Eso es lo que debe ser en nuestras vidas. Fortalezcámonos en el Señor y bueno, pongamos nuestra confianza en Él y solo en Él. Amén. Pues bueno, vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor por esta palabra y abrimos micrófono.